Ok, muy bien. Continuamos con nuestra segunda parte de la primera clase de estadística. Estábamos viendo los conceptos elementales del mismo y llegamos hasta la cuestión de los datos cuantitativos. Vimos su subclasificación, que son discretos y continuos, ¿sale? Bien, vamos ahora, ya vimos la clasificación por su tipo, pero ahora vamos a ver la clasificación por el orden de aparición. Entonces, fíjense bien. Déjenme aquí, voy a duplicar diapositiva y vamos a colocar clasificación de los datos por orden de aparición. Ujú. Y bueno, aquí evidentemente tendríamos que la clasificación serían, en primer lugar, serían los datos no agrupados. ¿Qué significa que los datos no estén agrupados? Significa la forma en cómo se nos presentan está dada en lista. Es decir, por ejemplo, si yo quiero preguntar sobre la edad que tienen ciertas personas, entonces yo puedo asumir y los pongo literal en una lista. Déjenme aquí, voy a colocar en una ecuación. Ok, si yo lo quiero poner en una lista, por ejemplo, puedo decir 4, 12, 15, 18, 20, 23. Hay alguien, por ejemplo, otra vez de 4 y así sucesivamente. Ojo, recuerden que los tres puntitos que están aquí significa que continúan, ¿sale? Aunque nosotros nos vamos a enfocar en cuestiones más finitas, ¿sale? Insisto, la cuestión de que sean datos no agrupados es que nos los presenten en forma de una lista. Pero tenemos también los datos agrupados. ¿Cuáles son los datos agrupados? Son aquellos que están representados en una tabla, ¿sale? Entonces, esa es la definición de datos agrupados. Déjenme aquí, voy a ponerlo en color rosa para seguir la misma idea. Ok, ¿cómo voy a entender que justamente se trata de una cuestión de datos agrupados? Bueno, fíjense bien. Por ejemplo, si yo me imagino en la cuestión, déjenme traer una imagen para dar un ejemplo alusivo a los datos que están agrupados. Fíjense bien, por ejemplo, aquí hay una tabla que habla sobre la velocidad millas por hora y la frecuencia, que ahorita también vamos a definir ese concepto, la frecuencia de aparición. Entonces, lo que quiero dar a entender con los datos agrupados es que están compactados en una tabla. Aquí está el ejemplo de una tabla, pero ojo, este es un tipo de tabla que ahorita tenemos que definir cuántos tipos hay, pero también nosotros podemos definir otro tipo de tablas. Pero la cuestión es que cuando estén en ese tipo de gráficos, evidentemente se los considera datos agrupados. Si nos damos cuenta, esta otra tabla está hablando sobre la cuestión de los tacos y la frecuencia con la que se consumen. ¿Sale? Ahí tenemos pastor, suadero, dorados, papa, chicharrón, bacalao. ¿Sale? Entonces, ahí estamos representando la información en ese objeto que llamamos tabla y evidentemente todos los datos aquí involucrados, es decir, que aquí haya 39, 43, 29, 18, 13 y 9, o bien 10, 40, 150, la información que haya son datos que se agruparon en una tabla, ¿sale? Esa es la definición. ¿Preguntas hasta aquí? No, no, profe. Excelente. Bueno, anótenlo por favor para que podamos continuar. Insisto, cualquier duda con toda confianza comenten. Y bueno, mañosamente he colocado estas dos tablas, puesto que tenemos que definir la cuestión de cómo se clasifican las tablas. Entonces, voy a duplicar diapositiva, salvo que alguno de ustedes me comente lo contrario. Ok, bueno, continuamos. Aquí tenemos que en las tablas se clasifican, ya sabemos que la tabla es la representación. A ver, voy a colocarlo aquí para no dejarlo como aislado. Las tablas son arreglos donde se acomodan los datos agrupados.
pero a su vez se clasifican y fíjense bien, déjenme cambiar el color, voy a cambiar el alineado, en color azul está bien. Ok, la primera es la tabla estática. Ujú. La tabla estática, por definición, es aquella donde del lado izquierdo aparecen datos cualitativos. Ujú. Es decir, aparecen características. Y nos damos cuenta que la tabla que está, en este caso, la que tengo aquí, es un ejemplo de una tabla estática. ¿Por qué? Porque del lado izquierdo aparecen características: pastor, suadero, dorados, papa, chicharrón, bacalao. Es decir, estoy aquí enunciando tacos, ¿sale? Y tenemos la otra parte que es la tabla dinámica. Déjenme colocarlo así. Tabla dinámica. Y por definición es aquella tabla que en el lado izquierdo aparecen datos cuantitativos. Ujú. Muy bien. Reitero, el decir datos cuantitativos es justamente que aparecen números. Si nos damos cuenta, el lado izquierdo dice velocidad, millas por hora, y hay números. ¿Sale? ¿Dudas? Ok, muy bien. Entonces, anótenlo por favor. Insisto, esa es la clasificación de las tablas. Generalmente, las gráficas, que es lo que vamos a ver ahorita, se dan en términos de tablas estáticas. En tablas dinámicas sí se dan algunas representaciones, pero no es parte del objetivo de nuestro curso. ¿Vale? Si no se ven hasta estadística 2. Ok, anótenlo por favor para que podamos continuar. Listo, profe. Ok, perfecto. Vanessa, ¿lista? Ok, creo que nos falta todavía, no te preocupes. Ya, listo. Ok, perfecto. Vamos a colocar a continuación como subtítulo representaciones geométricas de una tabla. Ujú. O vamos a poner representaciones geométricas de la información. Suena un poquito más sofisticado el título, ¿sale? A ver, déjenme, voy a duplicar diapositiva. Ujú. Déjenme colocar aquí. Representaciones gráficas de la información. Muy bien, entonces, fíjense bien. Se presentan las gráficas para una tabla estática. ¿Mm? Hay muchas representaciones de la información, pero acorde a la carrera que ustedes tienen, al menos el plan de estudios especifica que veamos las dos principales, que es la gráfica de barras y la gráfica de pastel. Aunque reitero, hay otras representaciones como el diagrama de puntos y líneas, que es en el caso para la tabla estática, y para el diagrama, perdón, para las tablas dinámicas, tenemos tanto el histograma, la ojiva, el diagrama de puntos y líneas y el diagrama de tallo y hoja, que reitero, se ven hasta estadística 2. Ahorita en estadística 1 solamente veremos las representaciones de las tablas estáticas. Entonces, ok, en primer lugar tendríamos la gráfica de barras y en segundo lugar la gráfica circular o de pastel. Pregunta, ¿tienen ustedes Excel en sus computadoras o lo hacemos desde la hoja de cálculo? Ustedes indiquen.
Yo ahorita por lo pronto no cuento con el Excel, profe. Me Estoy en refiero Excel quizás para conectado en hacer el la celular. tarea. Ujú. Ah, sí, sí, sí. Ah, sí, sí, sí. Ok, perfecto. Vanessa. Sí, sí tengo. Ah, ok. Entonces, ojo, vamos entonces a elaborarlo en Excel. Comentaba esto porque ya me ha pasado que en estadística de pronto hay estudiantes que no tienen Excel, entonces hacemos la alternativa de trabajarlo en la hoja de cálculo, que es lo que les da su correo institucional. Que hasta donde yo tengo entendido, ustedes pueden descargar toda la paquetería de Office con su correo institucional. Pero inténtenlo y si no, pues ya me dicen, ¿vale? Eso es algo que tienen, es un beneficio. Ok. Bueno, fíjense bien. Vamos entonces, déjenme, voy a abrir un documento en Excel y vamos a graficar la cuestión de la primera tabla que tenía yo, la de los tacos, ¿sale? Entonces, a ver, déjenme ponerlo así. Ok, déjenme poner este ejemplo. Tenemos tacos, pastor, suadero, dorados, papa, chicharrón, bacalao y el total, ¿sale? Ojo, aquí tengo que definir primero las respectivas definiciones de la de barras y la circular, pero voy a hacer primero el gráfico y sobre el gráfico voy a inducir el concepto, ¿sale? Ok. Bien, ya se está viendo. Déjenme aquí, voy a pegar la imagen, ujú, pero lo voy a escribir en Excel. Déjenme modificar. Vamos a ponerlo en tamaño 18. Ok, aquí vamos a colocar tacos, frecuencia. Ujú. Sería pastor, suadero, dorados, papa, chicharrón, bacalao. Ujú. Y bueno, tenemos el total. Ujú. Ok, se hizo aquí 39, 43, 29, 18, 13 y 9. Ujú. Ojo, esta tabla la tomé de cuando di, creo que por segunda vez estadística, aquí en ONT, pero la mayoría de los estudiantes era de Veracruz, entonces me decían, es que sí existen los tacos de bacalao, aunque yo nunca, bueno, quiero pensar que es el bacalao usual y se ponen en una tortilla, pero decían ellos que era muy, muy delicioso, entonces bueno, así lo consideré en mi tabla, porque ese día estaba yo haciendo, no tenía los ejemplos correspondientes y ese día los construimos. Entonces, ojo, lo primero que vamos a hacer es... vamos a sumar el total de todos los datos que tenemos, ¿sale? Es decir, 39, 43, 29, 18, 13 y 9, que sería el total. Entonces, en Excel recuerden que para sumar voy a utilizar el comando igual, escribo suma, abro paréntesis y selecciono donde está el 39 hasta donde dice el 9. Cierro paréntesis, doy enter y nos quedaría 151. ¿Dudas hasta aquí de esta parte? No, profe. No, profe. Ok. Ujú. Muy bien. Vamos a construir entonces la cuestión de la gráfica de barras. ¿Qué tenemos que hacer? Primero vamos a seleccionar los datos hasta donde dice bacalao y el resultado que es de 9. Y vamos a ir al menú que dice insertar. ¿Sale? En el menú que dice insertar, dice aquí gráficos recomendados, donde está la parte que dice aquí gráficos. Déjenme utilizar el apuntador de Zoom, ¿sale? Y estoy en esta partecita, en gráficos, ¿vale? Voy a ir aquí donde está como esta especie de gráfica de barras y voy a poner aquí mis barras, que sería una columna en 2D. La diferencia con respecto, y déjenme quitarlo así, la diferencia en que lo pongan en una de columnas 3D es nada más que como que se ven con énfasis o en perspectiva, ¿sale? Que reitero, el cómo ustedes lo pongan es indistinto, pero lo que me interesa es que se evidencien las barras. Ahora, de aquí ahorita voy a definir la gráfica de barras porque si ustedes se dan cuenta,
las características o los datos de forma cualitativa están escritos en la parte horizontal. Por eso aquí nosotros colocamos, déjenme traer la manita con la que siempre me apoyo para seleccionar. Si ustedes están de acuerdo, se pone en forma horizontal la cuestión de los datos cualitativos. Pastor, suadero, dorados, papa, chicharrón y bacalao. Y la frecuencia, que quiere decir a todos los que yo entrevisté, de esas 151 personas, de pronto a 39 le gustaron los de suadero, no, 43 les gustaron los de suadero, según me indica la tabla, ¿sale? Entonces nada más es subir la columna dependiendo de la frecuencia que nos estén dando. Y algo muy importantísimo que es la definición, que ahorita reitero, la voy a escribir en nuestra presentación original, pero algo importante a mencionar es que las barras deben de ser de la misma longitud. No se vale que aquí sea más grande la anchura que la de acá, si no, no corresponde a una gráfica de barras y contradice la respectiva definición. ¿Dudas? No, profe. No. Ok, excelente. Entonces, voy a copiar en la presentación original, tomaré una captura para esto, pero en las notas también les voy a poner el archivo de Excel para que ustedes puedan ver los comandos que se utilizan. Bien, dejo de presentar y déjenme colocar la presentación original. Ujú. Ok, aquí está evidenciado la gráfica de barras, ¿sale? Bien, voy a duplicar diapositiva y voy a definir la gráfica de barras, ¿vale? Entonces tendríamos aquí, déjenme duplicar, y bueno, tendríamos acá lo siguiente, gráfica de barras. Es la representación de la información de datos cualitativos en términos de su frecuencia. Los datos cualitativos se colocan en el eje horizontal del plano cartesiano. Y las frecuencias en la parte vertical, considerando que las barras deben tener la misma anchura. ¿Dudas con la definición de la gráfica de barras? Y déjenme colocar la misma gráfica, pero la voy a poner en 2D para que no nos confundamos. Ok, a ver. No, yo creo que pongo la anterior para no complicarnos. Ok. Entonces, insisto, aunque esta sea en 3D, en la tarea ustedes me la pueden entregar en 2D o 3D, no importa, pero siempre cumpliendo en todo momento que debe de estar evidenciado en la parte horizontal los datos cualitativos, en la parte vertical las frecuencias y las barras deberán de ser de la misma longitud. ¿Preguntas hasta aquí? Es decir, longitud con respecto a la parte horizontal, porque en la altura, por ejemplo, de mi rectángulo puede ir variando y depende justo de lo que me arroje la frecuencia, ¿vale? ¿Dudas? No, profe. Ok, terminen de anotarlo, por favor. Insisto, ese también es uno de los conceptos teóricos que vamos a manejar.
Bien, voy a continuar, salvo que alguno de ustedes me comente lo contrario. Ok, Permíteme, continuamos. profe. Ah, ok. Nada, más avísame, Ana, cuando haya finalizado, por favor. Listo, gracias. Ok, gracias. Bien, vamos ahora con la gráfica circular, pero aquí sí lo voy a definir como debe de ser. ¿Por qué lo hago de esta manera? Porque las veces que hago de estadística, como que no me agarran la idea de cuáles son como las cosas que tiene que cumplir la gráfica de barras. Siempre en el cuestionario se equivocan en la gráfica de barras, porque primero menciono el concepto y después doy el ejemplo. Pero vamos a ver si en esta ocasión ocurre, ojalá ocurra lo contrario, entonces sirvió la técnica. Y ahora vamos a hacerlo en la circular, nunca tengo problemas, lo vamos a hacer como debe de ser, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a la gráfica circular. Entonces voy a duplicar diapositiva y colocamos aquí gráfica circular. Ok, por definición es la representación de la información de datos cualitativos en términos de su frecuencia. Eso es lo mismo. Em, los datos cualitativos se mencionan en las rebanadas y las mismas, bueno, y las mismas son transformadas en porcentaje con ayuda de la frecuencia. Ujú. Entonces, fíjense bien, déjenme traer el ejemplo de los tacos y voy a pasarlo a una gráfica circular. Ujú. Voy a dejar de presentar. Ok, dejo de presentar y ahorita les doy tiempo para que anoten la definición. ¿Sale? Ok, bien. Entonces aquí déjenme ponerle a la hoja 1 gráfica de barras. Ujú. Y vamos a crear una hoja nueva y vamos a colocar gráfica circular. Muy bien. Déjenme copiar la tabla. Ahí está. Ahora, para construir la gráfica circular de igual manera, vamos a seleccionar nuestra tabla antes del total y vamos a ir al menú insertar y vamos aquí a donde están los círculos. Entonces, ojo, 2D o 3D, no importa. Yo lo voy a dejar en gráfico de 3D. Pero que creen que no aparece la frecuencia escrita en porcentaje, pero no hay problema. Aclaro, así no se puede quedar porque esto no es una gráfica circular. Tendríamos nosotros que colocar la tercera opción, donde si nos damos cuenta ya nos está apareciendo justamente los porcentajes y los porcentajes vienen justo de la frecuencia, ¿sale? Que es lo que nos indica nuestra respectiva definición. Siempre deberá de estar en porcentajes y no importa, por ejemplo, que no estén en las rebanadas, que supuestamente por usos y costumbres debería de estar dentro de las barras, pero si está aquí denotado con los respectivos colores, no hay mayor problema. ¿Sale? ¿Dudas? No, profe. Ok, perfecto. Bien, déjenme tomar una captura de esta parte para que podamos continuar y demos la cuestión de la gráfica circular. Ok, bien, ahí ya lo tendríamos. No se les vaya a olvidar, puesto que también tenemos que, en algunos ejercicios de la tarea, en la parte práctica, vamos a tener que construir los gráficos, ¿sale? Tanto de barras como el circular. Ujú. Insisto, cualquier duda, pregúntenme.
No se les olvide que para la cuestión de la teoría, que si no mal recuerdo, también lo hicimos en algún momento cuando fue matemáticas financieras, los conceptos no vienen tal y como están escritos ahí, sino los intento parafrasear para que se diga lo mismo, pero de otra manera. Ujú. Nada más hay que acordarnos de las palabras claves, por ejemplo, de la gráfica de barras, que debe de estar en forma de rectángulos de igual anchura, y en la gráfica circular lo ideal es que esté en porcentaje, ¿vale? Bien, ok, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Ok, muy bien. Vamos a ir, ok, voy a duplicar diapositiva y voy a definir otros conceptos. Voy a colocar aquí como título conceptos adicionales en estadística. Ujú, vamos a agregar algunos más. Nos enfocaremos, vamos a colocar aquí, nos enfocaremos en las tablas dinámicas. Entonces hay que definir ciertas cosas a fin de entender como los adicionales. Entonces, el primero de ellos es la amplitud del intervalo. Bueno, déjenme, no lo pongan así, vamos a colocar primero un intervalo, ¿sale? ¿Qué es un intervalo? Bueno, es una parte de la tabla dinámica que nos expresa el extremo izquierdo y el extremo derecho. A ver, déjenme traer el ejemplo que estaba mencionando con respecto a las tablas de tipo dinámico. Entonces, déjenme aquí, voy a ponerlo aquí en color negro. Ok, acá está. Bien, cuando hablamos de una tabla dinámica, que por definición es que del lado izquierdo haya números, los números siempre van a estar escritos en una forma de intervalo, ¿sale? Es decir, donde inicia, donde acaba. Eso es a lo que me quiero dar a entender cuando digo extremo izquierdo y extremo derecho. Ahora, se pueden, y aquí lo voy a colocar, se puede expresar por guión, ¿sale? Y esto es como en el ejemplo. Ok, el ejemplo de abajo. Y es el más usual. Ok, ok, bien, a ver, tendríamos aquí, es el más usual, pero también se pueden utilizar los paréntesis y corchetes, aludiendo, ok, déjenme ponerlo así entre paréntesis. Paréntesis es cuando toca el valor, no, perdón, es cuando no toca el valor, y corchete es cuando toca el valor. Que más adelante vamos a ver algunas tablas que utilizan la notación de paréntesis, corchetes, insisto. Hasta el 2010 todavía se seguía utilizando, pero ahora en los cursos actuales de estadística se manifiesta mejor con la cuestión de los paréntesis, ¿sale? ¿Alguna pregunta hasta aquí de lo que es un intervalo? Reitero, es nada, ¿dónde inicia, dónde acaba? No, profe. Todo bien. Ok.
Muy bien. Voy a continuar, salvo que alguna de ustedes me comente lo contrario. Ok, continuamos entonces. Siguiente concepto que vamos a mencionar y voy a colocarle número 2. Amplitud del intervalo. Aquí por definición es la medida del mismo. Así se define. Y se denota como, déjenme colocar una ecuación, pero antes quiero cambiar el color de esta letra en azul. Y se denota como, déjenme colocar una ecuación, es A subíndice I, ¿sale? Y esto es igual L subíndice S menos L subíndice I. ¿De dónde? Ok, déjenme, tengo una mejor idea para esto. Aquí lo voy a poner de esta manera. Voy a colocar acá. Ahí está. ¿De dónde? Fíjense bien. Déjenme colocar aquí LS. Se le conoce como el límite superior o extremo derecho. Y LI, L subíndice I, es el límite inferior o extremo izquierdo. Ok. Fíjense bien. Por ejemplo, si recurro a el intervalo, por ejemplo, aquí había uno que decía 55 a 59. Déjenme como ponerlo de esta manera. A ver, yo creo que vamos a copiar la tabla y lo vamos a poner acá. Posteriormente voy a hacer un recorte. Ok, voy a fijarme en el de 55 a 59. Ahí está. Entonces, yo me fijo en este intervalo. Si yo quisiera calcular la amplitud del mismo, ojo, límite superior o extremo derecho, pues sería en este caso el 59, ¿sale? Déjenme amplificarlo un poquito más. Sería en este caso el 59, este sería el LS. Y el L subíndice I sería el límite inferior o extremo izquierdo. Si de pronto a mí me piden, porque eso va a pasar mucho cuando lo hagamos la semana siguiente, si a mí me piden la parte de que encuentre la amplitud de mi intervalo, entonces, fíjense bien, déjenme colocar aquí una ecuación, me quedaría en todo caso, ok, que el A subíndice I sería en este caso 59 menos 55, quedando en este caso que la amplitud de mi intervalo es igual a 4, ¿sale? ¿Sí queda claro cómo se calcula dicha amplitud? Yo sí tuve dudas, porque me puede explicar. Sí, claro. Otra vez. ¿Ves que tomamos este intervalo que dice de 55 a 59? Límite Sí, inferior o extremo izquierdo es donde inicia, es decir, es el LI. A ver, ¿sí o ok, no? sí, Y el 59 es donde termina o el extremo derecho. Entonces, ojo, sí. a ver, déjame si quieres lo pongo en otro color y vamos a ver, vamos a identificar primero quiénes son cada uno de ellos. Entonces, el límite superior ya sabemos que es igual a 59 porque es donde termina mi intervalo. Y el Ujú. límite inferior es el 55. ¿Dudas hasta aquí? No. Ok. Si tú recuerdas, la fórmula es L subíndice S menos L subíndice I. L Ujú, subíndice S es 59, L subíndice I es 55, ¿sale? ujú. Y si hacemos la resta, 59 quitándole 55 me queda 4.
Eso es nada más para calcular la amplitud del intervalo, que quizás ahorita suena como un poquito extraño, pero va a tener sentido la semana siguiente que ya veamos cómo calcular las medidas de tendencia central para una tabla. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Sí, profe. Ok. Ok, perfecto. Gracias. De nada. Ujú. Ok, voy a continuar, salvo que alguno de ustedes me comente lo contrario. Ok, muy bien. Vamos a definir el otro concepto. Y el otro concepto, voy a colocarlo aquí, número 3, es la marca de clase. Ujú. ¿Qué es la marca de clase? Bueno, la marca de clase es el punto medio, es el punto medio del intervalo, ¿sale? La manera en cómo se escribe es X, una X minúscula, subíndice I, ¿sale? Ojo, porque aquí, bueno, ahorita voy a hacer una aclaración sobre la misma. A ver, espérenme, déjenme poner aquí la fórmula. L subíndice S más L subíndice I sobre 2. Cuando digo punto medio es porque estoy hablando de la mitad, ¿sale? ¿Dudas? Ok, entonces, aquí pues ya sabemos que LI es el límite, perdón, LS es el límite superior o extremo derecho y L subíndice I es el límite inferior o el extremo izquierdo. Pero aquí, déjenme poner aquí una nota. Ujú. Lo voy a poner con mayúsculas. XI denota la marca de clase en datos agrupados, pero en datos no agrupados denota un dato arbitrario. ¿Mm? Ok, fíjense bien, lo escribo aquí y ahorita modifico. Voy a reiniciar la sesión puesto que ya dice que tengo menos de un minuto. ¿Sale? ¿Dudas? No, profe. Ok, ahorita continuamos, ¿vale? No olviden ingresar por este mismo enlace. Gracias.